Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Carlos Roberto Sandres y le voy a hablar acerca de la magnetostática y sus aplicaciones más comunes. En esta presentación vamos a poder ver conceptos muy básicos, la ley de Coulomb, un ejemplo para la ley de Coulomb, las ecuaciones de Maxwell y la magnetostática como un caso especial de las ecuaciones de Maxwell, que serían las dos ecuaciones de Maxwell que se apegan más a campos magnéticos y sus aplicaciones, en especial su aplicación más común. Entonces, empezando con los conceptos básicos, empezamos con la magnetostática, que es el estudio de todos los fenómenos físicos en los que intervienen campos magnéticos. El campo eléctrico, que es la región en el espacio donde interactúa una fuerza eléctrica. Y la carga eléctrica, que es una propiedad física de algunas partículas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o repulsión. La fuerza de atracción o repulsión depende de si las cargas ambas son positivas o ambas negativas, o si son una positiva y otra negativa, ya que las cargas, al ser ambas positivas o ambas negativas, se repelen y al ser de signo contrario, se atraen. Y la carga principal, la más utilizada, la que más nos importa sería la del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, aquí tenemos la ley de Coulomb. Como podemos ver, las cargas de igual signo se repelen y las de signo distinto se atraen. Y, y aquí tenemos en sí cómo sería la ley de Coulomb. La ley de Coulomb sería la constante de Coulomb K multiplicado la carga 1 por la carga 2 sobre R, que sería la magnitud del vector o la distancia entre las dos cargas. Ok, eso cabe mencionar que es la ley de Coulomb para cargas puntuales, para dos o más xn cargas puntuales. Y la constante K tiene un valor de 9 por 10 al 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Como un paréntesis o como un dato curioso, existe algo llamado la temperatura o el punto de Curie. Esa temperatura es donde un cuerpo pierde sus propiedades ferromagnéticas y pasa a comportarse como un material netamente paramagnético. El que empiece a comportarse netamente como un material paramagnético depende de varios factores, en los cuales están como la masa del material, a qué punto de temperatura alcanzaría su punto de Curie, su temperatura de Curie, la intensidad del calor que se le está proporcionando, incluso la potencia del imán que lo está atrayendo. Aquí tenemos un ejemplo de la ley de Coulomb. Como se puede ver aquí, ambas ambas cargas son negativas. Entonces, al ser ambas cargas del mismo signo, esta va a ser una fuerza que repele ambas cargas. Entonces, tenemos los datos de las dos cargas, su magnitud y la constante K, la magnitud, perdón, de la distancia entre las dos. Entonces, al efectuar el análisis, se puede ver cómo se cancelan los metros cuadrados con los metros cuadrados, y al multiplicar Coulomb por Coulomb nos da Coulomb cuadrado y lo cancelamos con este, dándonos solamente que nos queda Newton. Entonces, el resultado sería 4,5 newtons, es la fuerza que repele a estas dos cargas. Entonces, ahora pasamos a las ecuaciones de Maxwell. En esta ecuación, que es la primera, podemos ver que es la ley de Gauss, donde E es el campo eléctrico, ρ es la densidad de carga y el epsilon es la permitividad eléctrica. En la segunda es la ley de Faraday, donde P es el campo magnético existente. Esta nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual al negativo de las derivadas parciales de B respecto al tiempo. Ahora pasamos con la ley de Gauss para campos magnéticos. Esta es su forma diferencial. Esta simplemente nos dice la existencia de monopolos magnéticos.
Y esta última es la ley de Ampere, donde μ es la permeabilidad magnética y J es la densidad de corriente. Entonces, aquí ya tenemos las dos leyes que más se utilizan para el magnetismo. ¿Ok? Entonces, partiendo de las ecuaciones de Maxwell y que las cargas están fijas o se mueven con una densidad de corriente, las ecuaciones se pueden separar en dos campos. Dos ecuaciones para el campo eléctrico y dos ecuaciones para el campo magnético. Estas son las dos ecuaciones para el campo magnético en su forma diferencial y en su forma integral, ya que recordando que tanto la divergencia como el rotacional son derivadas parciales. Entonces, para la ley de Gauss del magnetismo, tenemos que la divergencia de B, que es la densidad de flujo magnético, debe ser cero. Y en su forma integral, que es una integral de superficie cerrada, integramos el flujo magnético B con un diferencial de superficie. Y esto debería dar cero. Ahora, pasando a la ley de Ampère, nos dice que el rotacional de H, que es la intensidad del flujo magnético, nos da como resultado J, que es la densidad de corriente. Y en su forma integral, es una integral de curva, sí, una integral de curva, donde integramos la densidad del flujo H con respecto a un diferencial de línea. Y esto nos da como resultado la corriente encerrada en dicha curva cerrada. Entonces, ahora pasamos a sus aplicaciones. Hay muchas aplicaciones para la magnetostática en la vida diaria. Por ejemplo, transformadores, micrófonos, brújulas, dispositivos de almacenamiento, etcétera, entre muchos otros. Pero la que más se utiliza en la vida diaria de todas las personas serían los motores eléctricos. Estos que se encuentran principalmente en los electrodomésticos, como licuadoras, lavadoras, refrigeradoras, etcétera. También se pueden encontrar en algunos generadores. Aquí estamos viendo un motor eléctrico de una lavadora. Entonces, ¿qué es un motor eléctrico? Es una máquina capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica. Ese motor es capaz de realizar esto gracias a la acción de campos magnéticos que generan las bobinas que se encuentran dentro del motor. Entonces, algunos de los elementos que contiene un motor eléctrico sería el estator. El estator es la parte fija de la parte rotativa del motor. Es uno de los elementos fundamentales para transmitir la potencia en los motores eléctricos o la corriente alterna en el caso de generadores eléctricos. También tenemos el rotor, que es la parte rotativa dentro del motor. Este consiste en un eje que soporta a las bobinas. También tenemos el conmutador. Es un interruptor que se encuentra en algunos motores o generadores y que su función es cambiar periódicamente la dirección de la corriente. Entonces, ¿cómo funciona un motor eléctrico? En los motores eléctricos se utiliza la energía eléctrica para crear campos magnéticos que se opongan entre sí, que se rechacen, de modo que hagan mover el rotor, que es la parte giratoria donde están las bobinas. El rotor se encuentra envuelto de un cableado denominado bobina y su campo magnético es opuesto a la parte estática del motor, que es el estator. Este hecho es el que hace que comience a girar. ¿Ok? Pero cuando los polos se alinean, sucede que el motor se detendría. Para evitar esto y que el motor continúe girando, es necesario invertir la polaridad del electroimán, de lo cual se ocupa el alternador o el conmutador. Así, la mayoría de los motores eléctricos funcionan con corriente alterna. La constante alteración y reversión de las polaridades positiva y negativa provoca que el motor continúe girando y este no se detenga. Ahora, también hay motores que funcionan con DC, con corriente continua. Esos trabajan bajo el principio de inducción y responden a la potencia suministrada. Entonces, su eficiencia es la relación entre la potencia suministrada y la potencia entregada entre los
voltios recibidos y los voltios entregados. Y esto ha sido mi presentación, ingeniero. Muchas gracias.